En esta clase vamos a desarrollar el marco teórico del péndulo esférico. El péndulo esférico es una variante del péndulo simple. Es un caso de partícula ligada en que el movimiento de la masa pendular m está confinado a un segmento esférico que se encuentra limitado entre dos planos, paralelos bajo la acción de la gravedad. Esta es la ligadura, que como vemos es independiente del tiempo y solo depende de las coordenadas, y se le conoce como holónoma. Debido a la geometría del problema, lo más conveniente es trabajar en las coordenadas esféricas. El péndulo lo he colocado a oscilar en el punto O sub z, que se encuentra a una distancia ρ, equivalente al radio del casquete esférico que lo contiene. Φ es el ángulo polar que forma la proyección de la barra del péndulo sobre el plano XY y que lo forma con el eje X. Y θ es el ángulo que forma la barra con la vertical, que en este caso es el eje Z. Este punto no es más que la proyección de la masa sobre el plano XY, porque vamos a dibujar la trayectoria en el plano XY y la trayectoria por consiguiente en el espacio. Voy a evaluar las coordenadas X, Y y Z en términos de las coordenadas polares, ρ, θ y φ. Para eso voy a trazar un segmento paralelo a la proyección de la barra del péndulo y que lo vamos a llamar ρ, XY, porque tiene componentes tanto en X como en Y. Entonces, en el triángulo que forma el punto de suspensión del péndulo, la masa y este punto, entonces acá tenemos un ángulo rectángulo. Entonces acá en este triángulo yo puedo aplicar la función seno y coseno de θ. Entonces inicialmente vamos a hallar el seno de θ, que es el lado opuesto, que es ρ de XY sobre ρ, para obtener una expresión de esta proyección. Entonces tenemos que esa proyección ρ de XY es igual a ρ por el seno de θ. Ese pedacito que es igual a ese tiene esa magnitud. Entonces este pedacito de acá vale ρ seno de θ. La función coseno, que es el lado adyacente sobre la hipotenusa en este triángulo rectángulo, va a ser igual a este segmento que lo he llamado ρz dividido sobre ρ. Entonces ρ sub z es igual a ρ por el coseno de θ, que es este lado de acá. De este pedacito de acá, esta longitud de este segmento, que es el que me interesa porque me da la posición de la masa a lo largo del eje z, lo voy a calcular como esta longitud desde OZ hasta O, que no es más que ρ, que es el radio del casquete esférico, menos ρ coseno de θ. Este pedacito lo puedo escribir así, como ρ factor común de 1 menos coseno de θ. Y entonces así obtengo la componente Z. Y ahora voy a hallar las proyecciones de ρ de XY sobre X y sobre Y. Para hallar la componente X del punto, entonces ya conozco este lado y tengo φ, entonces puedo calcular la función coseno, me va a dar la componente en X, y el seno me va a dar la componente en Y. Entonces la expresión me quedaría así. X va a ser igual a ρ XY por el coseno de φ, que me da este lado. Y ahora reemplazamos ρ XY, que es igual a ρ por el seno de θ, entonces tengo esta expresión. Y Y va a ser igual a ρ XY por el seno. Reemplazando ρ XY, entonces X va a ser ρ seno de θ coseno de φ. Y H de Z. Ahora voy a calcular la velocidad en X, Y y Z. Entonces la derivada de X con respecto al tiempo va a ser igual. ρ es una constante porque es el radio del casquete, multiplicado por el seno de θ. La derivada del seno del θ es el coseno de θ por su derivada interna, que es θ punto, por el coseno de φ. Más, ahora dejo constante este y derivo con respecto a φ.
Entonces el coseno de phi va a ser menos seno de phi por su derivada interna, que es phi punto. Y ahora para y punto, entonces derivo este, que sería rho phi punto coseno de teta multiplicado por el seno de phi. Y ahora derivo phi, que me daría rho phi punto seno de teta por el coseno de phi. Y la derivada de z va a ser igual, la derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar rho teta punto seno de teta. Voy a calcular las velocidades al cuadrado. De las velocidades al cuadrado, elevo cada uno de estos términos al cuadrado, del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo, y obtengo estas expresiones. Entonces la velocidad al cuadrado la vamos a determinar como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Estos términos los vamos a deducir de acá. Fíjense que voy a sumar este término, este y esto. Entonces, si observo x al cuadrado y al cuadrado, aquí tengo dos términos que son idénticos y de signos contrarios. Entonces, estos dos términos se van. Y estos dos términos, al sumarlos, veo que tienen un factor común, que es rho al cuadrado, teta punto al cuadrado, coseno al cuadrado de teta, que lo tengo acá, multiplicado por la suma de coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi, que es igual a la unidad. Entonces, aquí hay un 1. Más este término de acá, al sumarlo, el factor común sería rho al cuadrado, phi punto al cuadrado, seno al cuadrado de teta, que es este, multiplicado por el seno al cuadrado de phi más coseno al cuadrado de phi, que es igual a la unidad, más el término de z. Entonces podemos seguir factorizando acá. Acá tenemos rho al cuadrado, teta punto al cuadrado, y acá también. Entonces sacamos factor común y nos quedaría coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, que es igual a la unidad. Entonces está acá. Más este término, lo único que he hecho es sacar el rho al cuadrado. Entonces tenemos la expresión de la velocidad en términos de las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas. Esto entonces me va a permitir escribir la energía cinética. Sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Reemplazando este término acá, entonces vemos que existe una energía cinética debido a la velocidad angular teta elevada al cuadrado. En ese caso, entonces, B sub teta va a ser igual a rho por teta punto. Y el otro término más otra velocidad angular debido a phi, que va a estar dado por rho phi punto seno de teta. Entonces lo podemos escribir acá en términos de los vectores unitarios. Recordemos que los vectores unitarios entonces son tangentes a las trayectorias, a los ángulos. Y este es el vector R. Fíjate que el vector R, como el péndulo mantiene su longitud fija, entonces la velocidad a lo largo del eje que contiene la barra del péndulo es 0. Entonces tenemos la energía cinética en términos de las coordenadas esféricas y vemos que solo tiene dos coordenadas generalizadas, que son teta y phi, ya que rho se mantiene constante. O sea que es un sistema con 2 grados de libertad. Entonces vamos a escribir la energía potencial. La energía potencial entonces va a ser igual a la masa por la gravedad por z. Ya vimos que z vale rho por 1 menos coseno de teta. Entonces estamos listos a poder escribir la función lagrangiana como la diferencia de las energías cinéticas y potenciales. Las ecuaciones de movimiento entonces las vamos a obtener introduciendo el lagrangiano en las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son estas. Si observamos el lagrangiano, vamos a tener información sobre cantidades observadas que nos van a ayudar a su interpretación física. En este problema tenemos dos constantes de movimiento no triviales, la energía y el momento angular. Entonces, si observamos el lagrangiano, vemos que depende de teta punto, phi punto, teta, rho es fijo,
Bueno, aparece esta variable phi. A esa variable la vamos a llamar una coordenada cíclica o ignorable y por tanto se anula su derivada parcial. Esto implica que de acuerdo con las ecuaciones de Euler-Lagrange, si este término es 0, entonces la derivada con respecto al tiempo del diferencial de L con respecto a phi punto va a ser igual a 0. Este diferencial L con respecto a phi punto es lo que conocemos como el momento conjugado de la coordenada phi. Por tanto, si phi es cíclica, su momento angular conjugado es una constante de movimiento de un valor que vamos a fijar inicialmente, que lo vamos a llamar m sub z. Lo cual implica que este término es la constante que le hemos llamado m sub z. Entonces de aquí despejamos phi punto y va a ser igual a m sub z que divide a todo este producto, la masa por rho al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Entonces ahora sí ya podemos calcular las ecuaciones de movimiento. Entonces nos vamos a la ecuación de movimiento de phi de Euler-Lagrange y reemplazamos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de L con respecto a phi punto. Vamos a desarrollar esta derivada con respecto al tiempo. Entonces aquí hay dos variables, phi punto y teta punto, que dependen del tiempo. Lo demás son independientes del tiempo. Entonces esto va a ser igual. Tengo un producto de dos variables, entonces voy a dejar fija la correspondiente a teta y derivo con respecto a phi con respecto al tiempo. Entonces me da masa por rho al cuadrado por phi 2 puntos por el seno al cuadrado de teta más. Ahora dejo constante este término que es masa por rho al cuadrado por phi punto por el seno al cuadrado de 2 teta, que es 2 veces seno de teta coseno de teta por teta punto. Y esto es igual a 0. Y de acá despejo phi 2 puntos. Entonces tengo la primera ecuación de movimiento. Ahora vamos para la segunda ecuación de movimiento tomando esta ecuación. Entonces derivamos con respecto a teta y vemos que el primer término de lagrangiano no contiene a teta, lo contiene este término y este. Entonces al derivarlo tendremos que este término vale 0, entonces este vale phi punto por la masa por rho al cuadrado por el seno al cuadrado de 2 teta, que va a ser igual a 2, se va con este 1 medio, seno de teta coseno de teta, por la derivada de teta con respecto a teta, que es 1, menos masa por gravedad por rho, la derivada me da 0, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces me va a quedar menos masa por gravedad por rho por el seno de teta. Ahora vamos a derivar con respecto a teta punto. Entonces teta punto no lo tenemos sino en el primer término. O sea que va a ser este 2, se va con un medio y queda la masa por rho al cuadrado por teta punto. Por la derivada de teta punto con respecto a teta punto, que es 1. Y ahora a este término lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Es la única variable que depende del tiempo, es teta punto, entonces queda teta 2 puntos. Y lo reemplazamos en esta ecuación. Y al reemplazarlo, entonces nos queda esta ecuación y aquí despejamos teta 2 puntos y tenemos la segunda ecuación de movimiento. Bueno, jóvenes, espero que les guste. Seguimos con otro video de péndulo esférico y su simulación. Nos vemos en la próxima. Chao.